Sí, sí, sí. Ok, sí, gracias a Dios. Hermanos, vamos a recibir la palabra que Dios tiene para nuestra vida. Amén. Esta palabra viene a nuestro ser en el momento en el que más lo necesitamos. Bendito sea el nombre de Dios. Hoy quiero compartir la obra de nuestro Señor Jesucristo, que es la victoria del Mesías príncipe. La victoria del Mesías príncipe. Aleluya. Quiero, por favor, que me acompañen a la lectura de la palabra del Señor en el capítulo 53 de Isaías. Aleluya. Sí, sé que acaban de escuchar la expresión de este salmo, pero de esta porción, de esta palabra profética, pero para que a ninguno de nosotros se nos pase, quiero compartir la palabra que está basada en este pasaje escritural. Aleluya. Por favor, la atención de todos nuestros niños, por favor, la atención cada uno de ustedes en sus lugares, no se distraigan, por favor, no hagan ahí un huequito, una reunión de niños abajo escaleras, no, por favor, todos atentos, escuchando la palabra de nuestro Dios. Así que tenemos, por favor, la lectura de Isaías 53. Son 12 versículos. Sé que el pasaje empieza desde el versículo 13 del capítulo anterior. Sin embargo, vamos a darle lectura unidos a el pasaje de Isaías 53. Aleluya. Bien, espero que cada uno de ustedes esté compartiendo de manera que juntos podamos hacer esta lectura. Empezamos. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él. Pedí la lectura de todos, no les escucho. Si necesito quitarme el micrófono para oírles, con gusto lo hago. Acompáñenme, por favor. Versículo 2 en adelante seguimos. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, ser en él ni hermosura le veremos, más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, dándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Padre del cielo,
Gracias te doy por darnos a conocer tu palabra. Esta palabra que tú, Señor, quisiste darla a conocer 700 años antes que nuestro Señor Jesús estuviera en la tierra. Por lo tanto, gracias por lo que también se cumplió de todo esto y que sigue vigente hasta nuestros días. Vamos a escuchar tu consejo. Concédenos, mi Dios, la capacidad de oír y retener la expresión, de tal manera que el Señor sea de gran bendición el haber venido hoy hacia tu casa. Que la gloria te pertenezca a ti por siempre. Amén. Pueden sentarse. Hoy venimos a celebrar la victoria del Mesías príncipe. Si alguno de ustedes quiso venir de luto, si quería venir a un velorio, si quería pensar en que íbamos a estar todos tristes, apagados, amargados o con cara larga porque se hablará de la muerte de Jesús, pues creo que se equivocaron de domicilio, porque aquí no es. Aquí hablamos de la victoria y el triunfo de Jesucristo. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Hoy quiero de esta manera empezar a compartirles acerca de este pasaje, de acuerdo a lo que compartía en días pasados con un grupo de hermanos, el hecho de un sistema de estudio conocido como analítico, el poder poner las ideas que fueran subordinadas unas de otras con la finalidad de resaltar lo que el pasaje nos quiera compartir, nos quiera enseñar. Y esto tiene por lo tal la oportunidad de que nosotros podamos captar con atención lo que se nos está expresando. De tal manera que entonces poder escuchar esta palabra con esta forma de estudio será para nosotros de gran bendición. Quiero por lo tal repartir en 15 oraciones lo que propiamente está relacionado exactamente con solo el momento mismo de lo que es nuestro Señor Jesucristo yendo a esa cruz del Calvario. Y para lo cual, por lo tanto, pido que pongamos esta atención a lo que estaremos expresando. Lo primero que se menciona es que nuestro Señor Jesús fue en dirección a esa cruz, en dirección a ese tiempo de sufrimiento, porque primeramente ya había sido despreciado y desechado entre los hombres. Si entendemos que ciertamente esta fue la situación, compartíamos con ustedes este acontecimiento así, de que realmente llegó nuestro Señor a Jerusalén y que iba ciertamente con toda una comitiva de gente que iba detrás de él gritando con alegría el hecho de que Jesús había hecho milagros, sanidades, había resucitado muertos, e iba entonces con la convicción de mostrar a Jerusalén que ciertamente lo que él había estado haciendo entre todos eran bienes. Pero también se encontró entonces en Jerusalén una ciudad la cual realmente no mostró interés, no mostró atención, no mostró gusto, solamente se sintió un poco agitado por causa de que oyeron a una multitud gritando detrás de él. Pero una vez que estuvo ahí Jesús, lo que sucedió es que empezó más la población a despreciarle y desecharle, y de tal manera que llevó esta situación a solicitar de él la muerte. Así que como tal empezaron las situaciones de dolor que en el pasaje aquí se nos está narrando. De tal manera entonces que hubo esta situación, juntamente que con los discípulos que le siguieron, también estos se apartaron. Así como tal vez muchos en este tiempo, aunque han oído de los milagros de Jesús, aunque han recibido de la gracia divina, aunque han recibido favores divinos, aunque se han visto realmente saliendo victoriosos sobre problemas, sin embargo, a los momentos en los cuales puede haber cierta oposición, la gente como que nos echamos para atrás.
como decimos, como que no quisiéramos seguir más adelante, que cuando nos solicita un poco de nuestra propia actitud, así de firmeza, de decir desafío cualquier obra de maldad, como que algunos no lo creen, y empieza la situación para decir como que escondimos de él el rostro. En esta condición, nuestro Señor Jesucristo, conforme a lo que dice la Escritura, en aquel momento en el cual Él había anunciado que iría a sufrir en manos de pecadores, en manos de los principales líderes religiosos, se menciona que como cordero Jesús enmudeció y que como cordero fue llevado al matadero, declarado desde el inicio de su ministerio ciertamente como el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo, pero que ciertamente la forma como esto lo hace es mostrando tal sencillez que no abrió su boca ante aquellos que demandaban de él algo más. Y por ello podemos decir que este versículo también dice: y como oveja delante de sus trasquiladores. Cualquiera de nosotros pensaría que ciertamente el de ser despojado de sus propios bienes, cualquiera de nosotros pelearía. Sin embargo, se menciona que nuestro Señor Jesús no lo haría. Este pasaje nos dice de esa manera que como oveja simplemente enmudecida fue delante de aquellos trasquiladores, no abrió la boca para defender o argumentar alguna cosa para bien. Bien, por lo mismo, entonces tenemos que entender que empieza su angustia el Señor, y por ello, angustiado él y afligido, no abrió la boca. Bendito sea el nombre del Señor, porque nuestro Señor había anunciado de antemano que él sería puesto en este quebrantamiento y en su ruego delante de nuestro Dios en aquel monte de los olivos. Dice la Escritura que él oró fervientemente diciendo: pase de mí esta copa, pero no conforme lo que yo quiera. De tal manera que leemos en este pasaje que dice: Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Así también entendemos entonces que una vez que el Señor estuvo en manos de aquellos pecadores, Él fue herido por nuestras rebeliones, y empieza por lo tal el entendimiento de el beneficio de él haber ido a esa cruz de cruel dolor. Y por ello, hermanos, nosotros no podemos alejarnos de entender que es la gracia de Dios derramada y puesta para nuestro favor. En el pasaje dice: por la rebelión de mi pueblo fue herido. Por la rebelión. ¿Qué implica esto? Que la Escritura nos dice que ciertamente la multitud empezó a gritar que querían que le crucificara. El pasaje lo expresa, y en el tiempo y en el momento fue cumplido. Así también entonces nuestro Señor derramó su vida hasta la muerte, y por lo mismo, hermanos, comprendemos que nuestro Señor fue cortado de en medio de la tierra de los vivientes. Y como esto sucede, habiendo él llevado el pecado de muchos y habiendo orado por los transgresores. Esta es la obra de nuestro Señor Jesucristo. Esa fue su victoria sobre el pecado y sobre la maldad. Ahora bien, ¿cómo relacionamos la profecía con los hechos de la crucifixión? Porque aquí creo que es la parte interesante que muchas ocasiones nosotros no la percibimos adecuadamente. La mirada no puede ser solo al cómo fue a la cruz nuestro Señor, ni al dónde fue crucificado, que es el monte de la calavera. Necesariamente el qué y para qué fue su muerte tenemos nosotros que entenderlo. Y es aquí donde yo quiero decirles: si nosotros quisiéramos entonces solamente poner nuestra mirada en aquella cruz y mirar que fue a la cruz del Calvario, pues les quiero decir, eso se mira
cada año en imágenes, en películas y en cosas por el estilo, donde solamente esa parte narrativa es expresada. Sin embargo, si nosotros no tomamos en cuenta el motivo por el cual el Señor va y qué es lo que nuestro Señor consiguió con esta acción, definitivamente sería poco el valor que nosotros le estaríamos dando a la muerte del Señor. Conocemos, por lo tanto, que los sacerdotes ya habían conspirado contra nuestro Señor Jesús. Conocemos que Judas fue simplemente la chispa que ellos requerían para efectuar sus planes. Luego también se confabula la situación de el mal juicio que hacen todos ellos como sacerdotes en el patio de la casa de Anás, luego en la casa de Caifás como sacerdotes de aquel momento, y que la forma como hacen esto realmente no cumplía los requerimientos para un juicio legal de aquel momento. Yo puedo decirles, hermanos, esta situación es una realidad, pero nuestro Dios estaba queriendo ir aún más allá, porque estaba en la mano de los inicuos y de los pecadores, y por lo mismo la forma equivocada como es llevada a la cárcel, en manos de Poncio Pilato. Aquí hay algo que se resalta dentro de lo que es el estudio escritural, y se mira que Pilato realmente no quería tener nada en este acontecimiento de lo que fue la muerte del Señor, de manera que realmente Pilato luchó porque nuestro Señor no fuera crucificado. Hizo varias veces ahí el analizar, el buscar que se expresara nuestro Señor, como para ver si podía Pilato librarlo de la muerte, y sin embargo puedo decirle, no pudo hacerlo. Aún fue presionado de tal manera por aquellos sacerdotes en aquel tiempo, diciéndole que si no lo mataba, realmente no era amigo del emperador César. Así que quiero yo decirles cuán importante es entender todo esto y mirar, además de ello, a la multitud que fue agitada pidiendo la muerte de nuestro Señor. Puedo preguntarles, ¿quién creen que hizo todos estos actos de llevar a cada uno de estos actores a querer la muerte de nuestro Dios? Porque si no miramos la obra de Satanás en todos estos actores, creo que nosotros estaríamos entonces no entendiendo exactamente la victoria de Jesús, y estaríamos cantando algo que no comprendemos exactamente. Recuerde algo: cuando se inicia el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, el primero que va y lucha contra él fue Satanás, y lo primero que le dice es: te ofrezco todos los reinos de este mundo si postrado me adoras. Y ahí dice el pasaje que se apartó de él. En cuanto Jesucristo rechaza sus tentaciones, se aparta de él. Quiero preguntarles, ¿ustedes leen en todo el trayecto ministerial de Jesús que se dijera que Satanás estaba ahí haciéndole algo? Aún leen en estos evangelios que se mencione que estaba Satanás incitándolos a todos para llevar a Jesús a la muerte. Solo se menciona que Jesús le dice: Judas, aquí Satanás hizo una obra en ti, así que lo que vayas a hacer, hazlo pronto. Sin embargo, quiero decirles, Satanás creía ser grande entre los hombres, y por lo mismo Satanás se creía tan grande que hizo que estas cosas se dieran sin que se mirara la cara de éste. Trabajó con el Sanedrín, esto es, con el grupo de todos los sacerdotes, y con los ancianos y los líderes del pueblo religioso. Trabajó, por lo tanto, con Judas. Trabajó con los soldados romanos, porque puedo decirles, recuerden que ¿quiénes fueron los que golpearon a Jesús?
¿Quiénes les pusieron la corona de espinas? ¿Quiénes abofetearon a Jesús? ¿Quiénes se burlaron de él? ¿Quiénes le escupieron el rostro? ¿Quiénes preguntaban o solicitaban que profetizara? Satanás trabajó con Herodes de tal manera que primero, al estar en su casa, le hizo una serie de peticiones para decir: haz señales, quiero ver milagros de tu mano. Y después, a causa de que Jesús enmudeció, lo despreció, le puso vestiduras reales y lo envía con soldados hacia Pilato. Satanás trabajó entonces con estos, trabajó con la multitud para estar gritando: crucifícale. Estuvo buscando Satanás destruir de esta manera a Jesús. Y aún Satanás trabajó con los apóstoles. Recuerde de Pedro. ¿Qué dice la escritura que hizo Satanás respecto a Pedro? Jesús dice: mira, Pedro, me vas a negar. Satanás te ha pedido para que se te permita ser zarandeado. ¿Y qué sucedió, hermanos? Ustedes recuérdenlo. Fue zarandeado. Fue zarandeado también entonces el apóstol Pedro. Ahora bien, estando en el huerto de los olivos, ¿qué hicieron todos los apóstoles? ¿Permanecieron al lado de Jesús? Todos salieron huyendo. Todos se fueron. He aquí, puedo decirles entonces, porque Satanás no entendió el plan de salvación que nuestro Dios había ya planeado, ya trazado. Y bendito sea el nombre de Él. El sacrificio de Jesús tenía este trazo tan especial y glorioso y divino, que definitivamente el hecho de Jesús ir a la cruz y de entregar su vida para nosotros, hermanos, para nosotros es el beneficio. No tiene parte ni suerte el enemigo cuando Jesús ha trazado la salvación de cada uno de nosotros. Bendito sea su nombre para siempre. No recordó Satanás que nuestro Dios había dicho que de la simiente de una mujer recibiría un golpe de muerte en la cabeza, prometido por Dios y escrito en sus Biblias. Génesis 3:15. ¿Sí, verdad? ¿Lo recuerdan? Espero lo recuerden bien. Y de ahí viene la siguiente parte en la cual nuestro Señor nace de una mujer virgen, que también esto fue profetizado, fue anunciado. No se había dado nunca este evento, ni se repetiría, porque esto fue directamente de parte de Dios haberlo hecho así. De tal manera que la escritura nos dice que en el cumplimiento de los tiempos, Dios envía a Jesús, nacido de mujer, nacido nacido de mujer y nacido bajo la ley de Moisés. Gálatas capítulo 4, el versículo 4 lo expresa. Por lo tanto, también viene la parte del trazo de la salvación para nosotros, el padecimiento de muerte de Jesús en sustitución de cada uno de nosotros. Porque quiero decirles, hermanos, que cada uno de nosotros, el estar apartado del Señor, merecemos la muerte. Apartados de Cristo, merece el hombre la muerte. En el Evangelio de Juan, el capítulo 3, dice la escritura que aquel que no acepta a Jesucristo, dice, ya ha sido condenado. Y la condenación es la muerte. Por lo tanto, el trazo que Dios tenía para salvación del hombre, Satanás no lo entiende. Y Jesús, al estar siendo el sustituto en esa cruz, está dándonos la salvación. Bendito sea el nombre de Dios. Pero juntamente con esto, el morir Jesús en esta tierra y morir Él siendo santo, sin pecado, sin haber consumado ningún pecado, ciertamente Él hace el destruir al que tenía al imperio de la muerte, esto es a Satanás. Hebreos capítulo 2, el versículo 4. Mire, hermano, la escritura por eso nos dice
también de una manera tan especial y gloriosa. Acompáñenme por favor a Colosenses capítulo 2. Aleluya. El versículo número 14 nos dice de la siguiente manera: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio. Les puedo yo preguntar, ¿en medio de quién? Porque no sea que al no entender o al no poner el sentido de la palabra, nosotros carezcamos entonces del significado de lo que significa para nosotros esto. Nuestro Dios nos dice en este versículo que el sacrificio de Jesucristo anula el acta de decretos que había contra nosotros. ¿Dónde estaba ese decreto? ¿Dónde estaba esta acta? ¿Dónde se presenta? ¿Quién la tiene? Yo quiero decirles, las escrituras nos dicen que el acusador de nuestras almas es Satanás, y que continuamente éste está tratando de escribir demandas en contra nuestra, por cuanto conoce nuestra humana debilidad, conoce nuestra carne, conoce nuestros pensamientos también, los que nosotros externamos, y que a la vez muchos de ellos son incitados por él como maligno. Y delante de nuestro Dios los está presentando para decir: es perverso, es sucio, es pecador, no merece gloria. Y en el pasaje está diciendo entonces que el Señor quita esa acta y la clava en la cruz del Calvario. ¿Qué significa esto? Que Jesús ha puesto su vida para que nosotros no suframos entonces el castigo de todo lo que en esa acta el enemigo ha querido escribir o demandar de nuestra vida. Y he aquí por ello, hermanos, que el versículo 15 dice: y despojando a los principados y a las potestades, les exhibe públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aleluya. De tal manera que entonces el acto de dar salvación a esta humanidad, hermano, es algo hermoso, es algo maravilloso. Pero nuestro Señor Jesucristo expresa esta palabra, y es aquí donde nosotros tenemos que ponerle entonces atención. ¿Cómo es que Jesús empieza a generar en completa victoria toda esta obra que ahí se estaba presentando? Si ustedes me acompañan ahora al Evangelio de Lucas, al capítulo 23. Dice la escritura, los versículos 32 a 34, la primera parte del versículo 34, así: llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos, y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aleluya. Miren la base del perdón. Satanás sabe que una de sus mejores armas es sembrar odio, sembrar rencor, mantener rencillas en los hombres, hacer que el hombre sienta desprecio, el no aceptar el perdón ni ofrecer perdón. Satanás tiene como una de sus armas predilectas el que el hombre no efectúe el acto del perdón.
Por lo mismo puedo decirles entonces que todo lo que Jesús estuvo llevando o mostrando de silencio ante aquellos que lo estaban llevando, es porque Jesús decía: el hombre directamente no es a quien tengo que combatir. A él no le voy a dar cuenta sobre por qué estoy entregando mi vida en la cruz, sino que la Escritura dice que esto estuvo directamente en una relación con el Padre y mostrando la obediencia que el Padre Celestial le había solicitado a él. Y por ello puedo decirles que Jesús estaba no expresando ninguna palabra de maldición a aquellos que lo habían abofeteado, que le habían insultado, que le habían hecho toda aquella situación, porque sabía nuestro Señor que no era el hombre exactamente el que tenía esa intención, sino Satanás, que había a través de estos a él lo había estado combatiendo para querer encontrar una palabra que no tuviera realmente el poder para vencerlo a él. Y miren, hermanos, la primera de las palabras que Jesús expresa en esa cruz fue perdonar a los que habían hecho las cosas porque no sabían lo que hacían. Quiero yo decirles, cuando alguno de nosotros está expuesto a ser afectado por cualquier situación, les puedo yo de preguntar, o les puedo yo decir: ¿acaso no ha pasado por nuestra mente decir: sí sabía que me estaba haciendo daño y aún así se ensañó contra de mí? Sus relaciones matrimoniales, cuando se han sentido lastimados o ofendidos a unos a otros, ¿acaso no está pasando en nuestra mente el hecho de decir: lo hizo a propósito? Y por eso hemos dicho, hermanos, que el perdón en estas situaciones debe ser lo que predomine, que prevalezca, de tal manera que entonces se entienda que quien ha querido meter cizaña, o quien ha querido meter esa condición de discordia o de no comunicación y comunión, bien decimos, es el enemigo de sus almas. De tal manera que si se hace caso a ese enemigo de sus almas, ciertamente está teniendo victoria y los va a llevar de dificultad en dificultad. Los va a llevar entonces de problemas en más problemas. Se requiere el perdón. Aleluya. Jesús, con esta primer palabra en la cruz, sobre la cruz, estaba dando por lo tal un golpe artero contra el enemigo para vencerlo y proveer para nosotros entonces exactamente la bendición de saber que nosotros, al tiempo que sabemos perdonar a quien nos ofende y sabemos pedirle el perdón a quien hayamos ofendido, no le damos lugar al enemigo y somos más que vencedores juntamente con Jesucristo. Aleluya. Cuán importante, iglesia, que miremos entonces en nuestro Señor Jesucristo, cómo es que Él logra la victoria en la cruz del Calvario. No podríamos pensar en querer ir a la cruz y no querer recibir la enseñanza, la instrucción acerca de lo que Dios nos habla acerca del perdón. No podríamos entonces entender que seremos más que vencedores si no queremos mantener en el corazón, en el pensamiento, querer mantener en todo nuestro ser la capacidad de perdonar, la capacidad de saber que le hacemos caso a nuestro Dios y no al enemigo. La vida de nuestro Señor Jesucristo en esta cruz fue realmente difícil. Por eso la Escritura, el apóstol Pablo nos dice: ¿acaso alguno quisiera ir a esta muerte por alguno, pero que fuera bueno? Sin embargo, si nosotros miramos a Jesús
que Él ha querido ir a la cruz del Calvario por cada uno de nosotros que nos halló en nuestro pecado, que nos halló en nuestra maldad. Definitivamente tenemos que entender que por eso más es nuestra admiración y más debemos al Señor rendirle honor, gloria y majestad. Hoy no he querido a ustedes mostrarles todo lo que es el sufrimiento de lo que se menciona en una cruz, porque realmente, hermanos, cuando alguno de nosotros lee todo lo que se sufre estando en una cruz, realmente es algo terrible, es algo de veras doloroso, drástico, dramático. Sin embargo, yo puedo decirles que aparte de entender todo ese sufrimiento, tenemos que entender que nuestro Señor nos habló todo ello para mostrar que demandaba de cada uno de nosotros. Entonces, con este acto de Él de amor para nosotros, nuestra fidelidad hacia Él, nuestra entrega hacia Él, nuestro corazón hacia Él, nuestro ser realmente puesto al servicio de Él, a partir del momento en que nosotros entendemos que nuestros pecados han sido perdonados por Él, que su sangre preciosa en la cruz del Calvario realmente es lo suficiente para perdonarnos de toda maldad. Miren, cuando cada uno de nosotros olvida un poco de este sacrificio, desgraciadamente pasan tales situaciones en que empezamos a querer valorarnos nosotros, apreciar nuestras actividades, pensar en nuestras distracciones, desear nuestros momentos felices, y buscamos para nosotros mismos tantas situaciones que decimos solo es la vanidad, solo es la parte en la cual no comprendemos que el precio pagado por el Señor realmente demanda de nosotros nuestra completa fidelidad a Él. Jesús termina su obra. En el Evangelio de Juan, el capítulo 19, el versículo 30, dice de la siguiente manera: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Pudo haber dicho nuestro Señor: ya acabé. Pudo haber dicho nuestro Señor: es por demás. Pudo haber expresado el Señor: hasta aquí llegué. Pudo haber expresado nuestro Señor cualquier otro término. Sin embargo, el que haya utilizado la expresión consumado es, en los términos griegos, da la razón de decir que todo lo que Él había tenido ya trazado, todo lo que ya había sido planeado, se llegaba a su culminación. Y por lo mismo había una satisfacción completa de haber logrado el objetivo para el cual se había empezado un trabajo. De tal manera que entonces nuestro Señor Jesucristo, al utilizar la palabra consumado es, está dando a conocer que finalmente Él está declarando que todas las siguientes acciones que vienen ciertamente son evidencia de que todo lo que Él hizo tuvo realmente una eficacia, de tal manera que no se podría pensar entonces que siguiendo todo lo que Él hizo no se lograría una bendición. Muy al contrario, entendiendo entonces esto, que todo lo que nuestro Señor mostró de su acción, de su actividad en esta tierra, cómo vino e hizo bienes, nos ha dejado el ejemplo para que nosotros también estemos tomando su ejemplo, para que a la vez nosotros comprendamos que todas las promesas que el Señor hizo en esa palabra de consumado es, está haciendo la declaración de la victoria
una victoria total, rotunda, de tal manera que, hermano, por eso lo que se dice en la Escritura, en Colosenses 2 que leímos, fue puesto, fue declarado, fue exhibida toda la obra de Satanás y nuestro Señor declarado triunfante y más que vencedor. Aleluya. Por lo tanto, todas las promesas de Jesús, hermano, para nosotros sean bendición. Todas las promesas del Señor para nosotros sean sí y sean amén. Pero también entonces sean nuestras palabras para con nuestro Dios: Señor, te soy fiel, te sigo, te sirvo, te bendigo, te adoro, te busco. Y eres tú mi Rey, eres tú mi Señor, eres tú mi Salvador. No tengamos otro Dios. No tengamos otra imagen. No tengamos entonces el pensamiento de creer que nuestro Señor no esté atento. Oh, hermano, toda obra de nuestro Señor Jesucristo fue con la finalidad de que ciertamente Él estuviera ahora a la diestra del Padre Celestial, y que de esta manera Él pudiera tener entonces lo que de parte de nuestro Padre Celestial se le estaba ofreciendo. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Quiero decirles por lo tal lo siguiente: en el libro de Daniel, su capítulo número 7, por favor, quiero que ustedes escuchen estas palabras. Versículo 14: y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Aleluya. Estas palabras de parte del profeta Daniel, a él se le revela que la obra de nuestro Señor Jesucristo sería esta: que tomaría por lo tal el dominio, que se le entregaría la gloria y se le entregaría el reino, para que cada uno de los pueblos, para que las naciones y las lenguas le sirvieran. Miren, hermanos, hoy somos de esta manera llamados. Hoy que escuchamos el sacrificio de Jesucristo, debemos saber que ciertamente Él ahora nos está llamando para que nosotros le sirvamos, servirle, para estar honrándole, glorificándole, bendiciéndole y sabiendo que Él tiene dominio sobre nuestra vida. Dominio. Algunos de nosotros estamos queriéndonos rebelar y el Señor lo sabe. Nuestra naturaleza le muestra que algunos de nosotros no queremos sujetarnos a sus designios, no queremos estar dentro de sus planes, no queremos padecer lo que Él padeció, no queremos tener un poco de despojo de lo que Él también sufrió, el ser despojado mientras tenía su vida en la tierra. Mis hermanos, yo quiero decirles, nuestro Señor Jesucristo nos llama de esta manera a que durante este tiempo en la tierra sigamos su ejemplo, le bendigamos, le glorifiquemos, no dudemos de su obra, no pensemos entonces en solamente nuestra humanidad, no pensemos entonces en querer disfrutar dentro de los años breves que Dios nos da sobre esta tierra. Dios nos habla para decir: sírveme durante la brevedad de años que en esta tierra estoy pidiendo que a tu plena disposición y voluntad lo hagas. Quisieras hoy realmente decirle: Señor, con toda mi voluntad te quiero adorar. Quisiera realmente entender lo que Dios te ha llamado a que le des de honor y gloria por el derramamiento de su sangre en la cruz. Quisieras comprender entonces cómo Dios está deseando que tú disfrutes de bendiciones celestiales
porque estás a su lado, estás de su parte, estás dependiente completamente de lo que es el plan de Él para tu vida. Jesús ha obtenido la victoria, una plena victoria en la obra del enemigo. Si nosotros estamos aferrándonos a nuestros principios, si nosotros nos aferramos solamente a querer disfrutar los placeres de la vida, si nosotros estamos solamente queriendo recibir de Dios las puras mieles, sin entender también lo que Dios ha demandado de quitarnos de todo lo que es contaminado de parte del enemigo, puedo decirles, requerimos más nuestra entrega hacia el Señor Jesús, más de lo que hasta este momento podemos estar haciendo. Y tal vez algunos de nosotros dijéramos: pastor, yo ya le he entregado mi vida al Señor. Si tú le has entregado tu vida al Señor, muéstralo. Mantén más comunión con Él. No te olvides de orar. Ama el tiempo de oración. Muéstrale al Señor que deseas depender de Él, y en toda actividad, primeramente, pregúntale: ¿te agrada mi vida? ¿Te agrada lo que hago? Si has entendido el mensaje de Jesucristo en la cruz, no te muestres en rebeldía, no te muestres desesperado si Él no te responde en el segundo después de que has terminado tu petición. Si estás consciente de este sacrificio de Jesús, debes saber entonces que nuestro Dios está haciendo el trazo para con tu vida, para tu bendición, porque debemos de comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para tu vida y para la mía. Romanos capítulo 2, el versículo 2 nos dice esto: de tal manera que entonces, hermano, si entiendes el amor de Jesucristo para ti, para mí, en la cruz del Calvario, no te desesperes por el pecador. No solicites, como lo hicieron por no comprender adecuadamente esto en su momento Jacobo y Juan, al pedirle al Señor: Señor, ¿quieres que solicitemos fuego del cielo para consumir a estos que no nos reciben? Si la palabra de Jesús quieres que habite y more y dirija tu ser, permite que Él dirija plenamente tu vida. Deja que Él muestre cuál es su voluntad en ti, y que a la vez el Señor exhiba tu vida ante la humanidad para decir: este es mi Hijo amado, en el cual también tengo complacencia. No sea que te quieras levantar y te muestres como un hijo, el cual el Señor mejor voltee su mirada y diga: ni siquiera que este vaya a pronunciar que es hijo de Dios, porque con sus hechos se está negando la eficacia de la justicia. Con sus hechos se está negando lo que es la fidelidad y la obediencia. Mis amados, el sacrificio de Jesús tuvo una victoria rotunda sobre Satanás, porque hasta la muerte Él fue obediente al Padre. Esta es la victoria que Él nos ofrece también. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Vamos a glorificar al Señor. Quiero decirles que este sacrificio lo hizo pensando en cada uno de nosotros. Porque si fue a la cruz del Calvario y hemos dicho, Él miró el acta en el cual se decretaba que para nosotros había una condenación, Él dijo: quiero mostrarles mi amor. Hoy somos demandados para también demostrarle nuestro amor a Él. Si alguno no está correspondiendo adecuadamente a este amor, hoy yo quiero pedirle que tome cuenta de lo que Dios ha hecho en su vida. Tome cuenta del amor que Él está teniendo para nosotros.
Si has tenido, hermano, una lucha en tu propia persona y no has dejado que domine Jesús en tu ser, hoy necesitas entregarte a Él. Si has permitido que el enemigo te esté zarandeando, piensa la forma como estás permitiendo este acto. El amor del Padre está intercediendo por ti, porque Él está sentado a la diestra y mirando tu vida. Él está intercediendo para que tu fe no falte en Él. Si estás consciente de que estás queriendo huir de la presencia de Jesucristo porque estás esperando un dinero que el mundo te está ofreciendo, considera que fue lo que le sucedió a Judas, pidiendo dinero a los hombres para entregar a Jesús. Tal vez estás diciendo: yo no estoy queriendo dinero para entregar a Jesús. Pero si no estás queriendo a Jesús en tu vida y estás prefiriendo el dinero, ¿qué estás haciendo? Hoy piensa en Jesús, que Él entregó su vida por ti y te quiere llevar a la eternidad. Hoy piénsalo y te invitaré a orar. Entrega tu vida al Señor. Mi buen Dios y Padre Celestial, en el nombre de Jesús, esta tarde, Señor, te agradezco tu poder y tu palabra. Esta tarde, Señor, te agradezco tu amor glorioso para nosotros. Te agradezco, Señor, que quisiste ir a esa cruz de cruel dolor. Te agradezco tu verdad, tu poder, tu majestad, que es, Señor, de bendición para nuestra vida. Venciste al maligno. Y toda vez que ahora quiera acercarse a nosotros, sabemos, Señor, que tú lo has vencido a él, y clamamos a ti, Señor, para que el enemigo no tenga más parte ni suerte con nosotros, mas antes, al contrario, queremos abrazarte a ti y declarar la gloria de tu majestad. Toma, Señor, por lo tal el control de nuestra vida, toma el control de nuestro ser. Mira, Señor, mira, oh Dios, todo pecado que hayamos cometido, perdona. Todo desinterés que hayamos mostrado hacia ti, perdona. Señor, toda falta de gloria que te hemos, Señor, dejado de dar, perdona. Quien te ha querido robar la gloria, Señor, para lucirse a sí mismo, perdona. Señor, quienes estamos, oh Dios de los cielos, indolentemente queriendo dominar, Señor, en nuestra propia conducta y comportamiento, perdona. Toma tú el dominio sobre nuestro ser y llena, oh Dios, este vaso, que con todo y sus debilidades, que con todas sus expresiones, Señor, de incomprensión adecuada de toda tu gloria, Señor, hoy te ofrecemos a ti para que la tomes. Recibe, Señor, la vida de cada uno de tus hijos. Recíbenos, Señor, y bendice y satúranos de tu gloria y de tu gracia. Satúranos, Señor, de tu amor. Satúranos de tu gran poder y majestad. Te necesitamos, Dios. En el nombre de Jesús queremos honrar el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Queremos decirte también, Señor, que de tal manera nos amaste, oh Señor, que queremos también manifestarte amor todos los días de nuestra vida. Oh Señor, gracias en el nombre de Jesús por el cuidado glorioso que tienes de nosotros. Te bendecimos, Dios. Amén. Sí, de tal manera.